Continuidad de la jornada informativa en pantalla de Telesur. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Nos estamos preparando a abordar otros hechos. En este caso, hoy sucede en República Argentina con la consigna Fuerzas Armadas Represivas. Nunca más los ciudadanos protestan por esta decisión de sacar a los militares a la calle para cumplir una supuesta función de seguridad interior. Preguntamos, ¿echarán para atrás la medida? Posibles respuestas. No, Macri no recula. Sí, tienen que hacerlo. Hoy ese pulso social se va a dar en el país sudamericano. Encabezan las múltiples manifestaciones sociales de este día en contra de la decisión de Macri, madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, organizaciones sindicales y organizaciones sociales. En Uruguay, la Central Única de Trabajadores, PIT y CNT, o PIT-CNT, como se lee todo junto, la sigla de esta organización, junto a organismos que defienden derechos humanos, convocan a un acto también rechazando ataques vandálicos contra monumentos a la memoria. En Colombia, los trabajadores de la educación también convocaron a un paro nacional defendiendo el acuerdo de paz y pidiendo protección para los docentes. Además, en Honduras, la esposa del expresidente Porfirio Lobo está acusada de corrupción. ¿Cambio cosmético o avanzarán contra las corruptelas en el país? Preguntamos. Allí, distintas opciones para responder esta pregunta que ya subimos a la red social Twitter. Vamos a arrancar. Nuevamente, si pusieron la tele, avanza Telesur, así lo hacemos. Argentina con la consigna Fuerzas Armadas Represivas, nunca más, múltiples actores sociales rechazan el decreto presidencial que otorga al órgano militar la facultad de intervención en la seguridad interna, al tiempo que denuncian que serán usadas para la represión social. Los argentinos tienen memoria activa, recuerdan que cuando los militares actuaron en la seguridad interior, fueron actores políticos de primer orden y encabezaron dictaduras tan crueles como la de 1976 y 1983. Para avanzar con el plan de reconversión de las Fuerzas Armadas, el gobierno modificó las leyes de defensa y seguridad interior, incluyendo el decreto 727 firmado por el expresidente Néstor Kirchner en 2006, que limitaba el accionar de los militares, en lo que constituye, según la opinión de juristas, un atropello a la Constitución y las leyes vigentes. Hoy en Agenda Abierta analizaremos los posibles escenarios y cómo afectará esta decisión del presidente Macri en un país hackeado por la crisis económica. Fíjense qué dice La Nación, medio de comunicación de Argentina. Marcha contra la reforma de las Fuerzas Armadas. Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, convocó para este jueves una manifestación frente al Ministerio de Defensa en contra de la reforma militar impulsada por el gobierno. Varios sectores confirmaron que van a la protesta con el lema Fuerzas Armadas Represivas nunca más. En su convocatoria, Carlotto expresó que la reforma presentada por el presidente Macri para que Fuerzas Armadas colaboren en asuntos de seguridad interior es un retorno al pasado. Avanzo con el siguiente portal a esta hora. Sputnik. Diputados argentinos opositores presentan proyecto de ley para derogar decretos sobre Fuerzas Armadas. Ya se está trabajando sobre esto. Un grupo de diputados opositores tiene la presentación entre manos, un proyecto de ley para echar atrás esta decisión del presidente Macri. Avanzo. Página 12 de Argentina también. Ni seguros ni protegidos. Ni las Fuerzas Armadas ni la sociedad civil se sienten más seguras y protegidas por la democracia con este tipo de decisión unilateral, inconsulta y monopartidista. Esto está expresado en un documento que firmaron intelectuales y especialistas en seguridad y defensa, nucleados en las organizaciones Grupo Convergencia 21, un Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia y el Centro de Estudios Legales y Sociales. La declaración apunta contra esta reforma de las Fuerzas Armadas. Los especialistas están indicando que con esto se retrotraen viejas historias en Argentina, que los planteos del presidente Macri chocan con la Ley de Defensa y de Seguridad y que se justifica esta decisión, este cambio en el rol de las Fuerzas Armadas con argumentos modernizadores, pero que en realidad implican reproducir políticas de probada ineficacia, que agravaron problemas en lugar de resolverlos y que hoy están siendo desmanteladas en muchos países.
Además, Macri defiende los cambios en las Fuerzas Armadas de Argentina. El presidente, impulsor justamente de la decisión, porque salió vía decretazo, está justamente ya a escasos días del decreto y del anuncio presidencial, está en la obligación de salir a defender la medida por la fuerza que hace en la calle justamente la sociedad civil. Está hablando de colaboración Macri en tareas como la lucha contra el narcotráfico, pero la reforma es cuestionada por múltiples sectores sociales, sobre todo organizaciones de derechos humanos. Además, vamos a ver también a esta hora otras informaciones sobre el tema. Fíjense esta cuestión, la reestructuración de las Fuerzas Armadas, cómo está siendo vendida ya a los ciudadanos en Argentina. 3 artículos dispuestos en 3 grandes ejes de trabajo. Apreciación del escenario global y regional, posicionamiento estratégico de Argentina en materia de defensa y prioridades y lineamientos para la reforma del sistema nacional. Pura palabrería, señores, porque lo que implica esto es que cuando la autoridad que esté a cargo diga que hace falta en bien y pos del resguardo nacional que estas Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior, van a salir a la calle. O sea, tras protesta social pueden ser habilitados para salir a la calle. ¿A qué? A hacer ejercicios de represión. Así que estos artículos que van corriendo aquí en pantalla hablan justamente de cómo este sistema de defensa nacional habla de custodiar objetivos estratégicos. Les pongo como ejemplo un yacimiento, Vaca Muerta, donde los ciudadanos están diciendo se está desmantelando nuestro sistema que nos provee justamente ingresos vía petróleo, y ahí van a salir las Fuerzas Armadas a ejercer su rol custodiando objetivos estratégicos. Se echaron para atrás 2 decretos de una ley de defensa nacional. Con esto mucho había tenido que ver Néstor Kirchner con sus decisiones. Vemos entonces qué decretos son los que se echaron para atrás y por qué están pidiendo hoy organismos de derechos humanos que revea la decisión del presidente Macri. La Ley de Defensa Nacional, decreto 1691 y 727, van a otorgar a las Fuerzas Armadas esta potestad de hacer tareas en lo que se refiere a seguridad interior. Esto es lo que le están diciendo al presidente: presidente, no volvamos al nunca más. Ahí tienen como un pantallazo en términos muy legales, pero necesarios presentarla. Así que hasta ahora vamos a ir directamente al lugar de los hechos. Me acompaña un colega, me acompaña Felipe Yapur, especializado en política, trabaja para Página 12. Felipe, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto hablar con ustedes. Lo mismo, muchas gracias. Marcela, desde aquí somos hasta muy cercanos en las territorialidades, Felipe. Yo santiagueña, de aquel lado también por el norte del país, en Jujuy se da el caso Milagro Sala, en Tucumán hay una historia terrible en los 70 con cómo han usado a las Fuerzas Armadas justamente para matar a aquellas personas que eran disidentes con el pensamiento de esa época, con el gobierno nacional de turno, en este caso con la dictadura. Tenemos una larga experiencia de lo que implica para los argentinos la decisión de echar a las Fuerzas Armadas a la calle. Hablemos un poco de esto para contarles al mundo justamente este cambio y que se entienda la importancia de derogar esta ley, Felipe. Sí, la verdad que, Marcela, sin duda que el decreto del presidente Mauricio Macri es absolutamente peligroso. No solo por lo ambiguo que es en el texto, que abre las posibilidades para cualquier tipo de uso por parte del gobierno de las Fuerzas Armadas, y que obviamente, si uno mira la historia absolutamente reciente de nuestro país, eso habilita la posibilidad de un retorno a una doctrina que creíamos por lo menos suspendida en el tiempo, como es la doctrina de la seguridad internacional, de seguridad nacional, perdón. Y en ese sentido creo que también hay el otro aspecto peligroso que genera este decreto que firmó, que ya publicó en el boletín oficial el gobierno de Mauricio Macri. Son esos oscuros intereses que habían estado latentes y que ahora, desde el regreso o desde la llegada, mejor dicho, de Macri al gobierno, han aparecido sin vergüenza y sin tapujos, reclamando tanto la libertad de los genocidas presos y ahora también felicitando al presidente por la posibilidad de llevar adelante tareas de seguridad interior por parte de las Fuerzas Armadas. Esto ya hubo antecedentes en la Argentina, hay antecedentes en América Latina con respecto a lo que
significa la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior bajo esa pantalla tan grande, ambigua y general como es la lucha contra el narcotráfico. Y el ejemplo más claro y doloroso creo que es el de México, ¿no? Y creo que esto abre nuevos escenarios que estaban frenados por la democracia, por los partidos políticos, y creo que si esto avanza, lleva a pensar de que esto no tiene, además tiene un sentido de tratar de frenar las protestas sociales que se están generando, que se están produciendo en Argentina a partir de la recesión y la crisis económica que vive el país, fruto del programa económico que está aplicando el gobierno de Mauricio Macri. Todo lo que está sucediendo en este momento, todo lo que está haciendo en este momento Macri, sobre todo y específicamente con respecto a las Fuerzas Armadas, es peligroso para la salud de la democracia argentina. Ampliemos sobre eso. Es peligroso para la salud de la democracia argentina. O sea, no solo el presidente Macri con el decreto luego publicado ya en todas las instancias respectivas para que adquiera carácter y rango de fuerza y ley. Con este decreto Macri arrasa la Constitución, Macri arrasa también con un panorama político que está en pleno jaque mate, Felipe. Creo que quedarnos ahí justamente con el concepto de democracia en peligro es fundamental para que se entienda la reacción social de los argentinos en las calles. Sí, tengamos en cuenta, por ejemplo, vos hacía unos minutos recordabas que la Argentina había vivido situaciones similares y en los años 70. De hecho, hacia el final del gobierno de Isabel Perón, las Fuerzas Armadas tuvieron una participación fundamentalmente en el norte argentino y específicamente en la provincia de Tucumán en lo que se llamaba la represión de las organizaciones guerrilleras. Represión que sirvió para hacerse cargo de la provincia, hacer el control de seguridad de interior de la provincia y, por supuesto, la represión generalizada que terminó siendo una especie de laboratorio de ensayo de lo que después se desataría ya con el golpe de Estado del 24 de marzo del 76. No quiero decir que esto vuelva a repetirse, es poco probable que algo suceda, pero creo que el sacar a las Fuerzas Armadas a la calle con el simple pretexto de que ya las hipótesis de guerra de las Fuerzas Armadas no tiene que ver con un ataque de un Estado, sino con fuerzas no estatales, fuerzas terroristas relacionadas con extremismos religiosos y con el narcotráfico, tiene una amplitud y una ambigüedad que todo puede, o mucho puede ser considerado como terrorista o narcotráfico o islamismo, si se quiere, extremo, todo ese tipo de elementos que se utilizan y que ha promovido tanto los Estados Unidos como los países de Europa en esta guerra global contra esas fuerzas terroristas que ellos llaman, que la vinculan con extremismos religiosos. Creo que ingresar a la Argentina en ese escenario, primero que no es gratuito, segundo que significa incorporar una situación bélica o conflictiva o violenta en un territorio que nos jactamos de que es un territorio de paz. Creo realmente que en América Latina, si hay un lugar donde posiblemente haya un ataque o que haya expresiones o deseos de atacar un Estado, son las distintas amenazas que realizó Estados Unidos para con Venezuela. Después, en el resto de los países, la posibilidad de una situación bélica, la posibilidad de una agresión externa prácticamente no existe. E incorporar o traer esa situación a la Argentina, justificando, para poder justificar el hecho de que las Fuerzas Armadas salgan a la calle, es extremadamente peligroso porque además la Argentina también lo vivió en los años 90, con los atentados a la Embajada de Israel y a la Mutual AMIA, que uno puede llegar a relacionarlo
con la política exterior de entonces del presidente Carlos Menem, que incluso llegó a participar a un pequeñísimo destacamento de las Fuerzas Armadas en la Primera Guerra del Golfo, y eso después vinieron esos atentados. Entonces, creo que es peligroso por donde se lo mire, y pone, ya insisto, pone en riesgo la democracia. No digo que podamos llegar a tener un golpe, pero sí pone en riesgo la democracia de la Argentina. Felipe, ya para terminar, cortito, tiene que ver con esta cuestión. También múltiples organizaciones sociales y sobre todo expertos en seguridad le están respondiendo al presidente Macri que su decisión de llevar a las Fuerzas Armadas a ejecutar tareas, supuestas tareas en seguridad interior, es una decisión retrógrada porque en los países donde se ha asumido una orden de este tipo, caso México, es el caso emblemático que le contraponen a Macri, no ha dado resultado. Ahí está México con las Fuerzas Armadas en la calle en una historia de violencia jamás asumida en el país. Entonces también creo que vale en este caso levantar las alarmas sobre otros países que tienen ese sistema de seguridad interior y que lamentablemente no por eso tienen multiplicidad de homicidios, casos de violencia, casos de narcotráfico enquistados en organizaciones con alto poder. Sin duda que no hay ejemplo que uno pueda encontrar que favorezca la tesis del gobierno de Mauricio Macri. No lo hay. Vos hablabas de México, también tenemos que recordar la participación de las Fuerzas Armadas en las favelas de Río de Janeiro, en Brasil, para controlar también el narcotráfico, la violencia de los sectores más pobres de Brasil. En ese sentido uno no hay ejemplos que puedan favorecer la posición de Macri. Si no lo existe en el mundo, creo que no hay otro lugar para donde ir a buscarlo. O sea, no creo que, si bien ahora se encontró agua salada en Marte, no creo que con eso sea suficiente como para garantizar que ahí puede funcionar el tema de las Fuerzas Armadas en las calles marcianas. O sea, si en el mundo no hay ejemplos que muestren que esto tiene un sentido y que tiene un sentido positivo, creo que en ese sentido la Argentina no va a ser la excepción. Y que tantos especialistas de uno y otro sector, que especialistas tal vez más cercanos a los proyectos nacionales y populares, y incluso especialistas del centro, si quieres, están planteando que esto es inconveniente. Creo que en todo caso si se quiere combatir realmente el narcotráfico, hay que profesionalizar las fuerzas de seguridad de la Argentina, hay que tener una política seria de control, prevención, de búsqueda, porque también recordemos que mucha de la política de seguridad y de lucha contra el narcotráfico, por lo menos en Argentina, está más concentrada en perseguir a los pequeños consumidores o a los pequeños dealers que realmente a los verdaderos responsables del narcotráfico. Entonces acá hay una intencionalidad política y creo que esa intencionalidad política lo que tiene y lo que busca es el control social, sobre todo en tiempos como el que vive la Argentina, que es de ebullición y de protesta social, y que esa protesta se va agudizando cada vez mayor, fruto de la crisis económica que vive este país, ¿no? Gracias, Felipe. Un gran abrazo. Otro abrazo para vos y muchas gracias por haberme llamado. Gracias por atendernos. Siempre nos atendés y estamos muy conscientes de lo que implica esto a tempranita hora de la mañana, atender el teléfono y hablar de estos temas. Fíjense lo que pusimos en Twitter. La consigna Fuerzas Armadas represivas nunca más es la que llevan hoy por todo lo alto ciudadanos que salen a protestar por esta decisión del presidente Macri de sacar a los militares a la calle para cumplir una supuesta función de seguridad interior. ¿Echaremos para atrás la medida? ¿Echarán autoridades gubernamentales para atrás esta decisión? Sí, 46% dice no, Macri no recula. 54% dice sí, tienen que hacerlo. Así las cosas, nos vamos a ir a una pausa. Hay mucho más para ir contándoles. Tengo en mis manos prensa escrita, van reflejando distintas situaciones que se dan en la región y en el mundo. En el mundo sobresalen los hechos, los daños, la cantidad de fallecidos por estos incendios en Grecia.
Ya volvemos. Vamos a dar al regreso una vuelta por las corresponsalías. Dos puntos de Latinoamérica para irnos ya en este momento a recabar informaciones. Luego vamos a sumar Cuba también a raíz de la conmemoración histórica de este día. En Uruguay se registraron actos vandálicos contra monumentos levantados exigiendo, recordando, conciencia activa, memoria por los crímenes de la dictadura y en un claro homenaje a las víctimas. Vamos entonces a esta hora a informarnos con Mateo a ver cómo se dieron esos hechos y las repercusiones. Adelante. Compañeros, varios cientos de personas integrantes de organizaciones de derechos humanos, de la Central de Trabajadores del Uruguay, del PIT-CNT y de gremios estudiantiles participaron en la noche del miércoles de un acto frente al hospital militar de aquí de Montevideo en repudio a una serie de actos vandálicos que se han producido en las últimas semanas contra diversas marcas de la memoria, que son monumentos que recuerdan la lucha del pueblo uruguayo contra la última dictadura militar. Por estos actos vandálicos fue procesado un militar, Carlos Díaz Vecino, que aunque está en situación de retiro, es un coronel retirado, pertenece al círculo íntimo del jefe, el comandante del ejército del Uruguay, Guido Manini Ríos. Estas marcas de la memoria, no solamente frente al hospital militar, sino también en otras dependencias militares, en locales de derechos humanos y en locales partidarios, han sido vandalizadas en las últimas semanas y las organizaciones convocantes, las personas que fueron allí al acto frente al hospital militar, le reclaman al Estado un mayor compromiso en la lucha contra la impunidad y le recuerdan que hay muchísimos casos todavía de violaciones de los derechos humanos que no han podido ser resueltos. De aquí es todo, compañeros, volvemos con ustedes. Gracias, Mateo. Cruzo rapidito y me voy a Colombia. También allí los docentes están en la calle. ¿Por qué, Tatiana? Adelante. Pues bien, es que cientos de educadores colombianos salieron a protestar tras los incumplimientos del gobierno saliente de Juan Manuel Santos. Pero hay que recordar algo, y es que el año pasado estos educadores realizaron un gran paro nacional que duró más de mes y medio. En este, al final, llegaron a unos acuerdos con el gobierno de Juan Manuel Santos que debieron empezarse a transitar desde el 1 de junio del 2017. Sin embargo, un año después, la mayoría de estos acuerdos a los que llegaron con el gobierno de Juan Manuel Santos han sido incumplidos. Es por esta razón que salieron a protestar. Pero los acuerdos o los incumplimientos a los que hacen énfasis los educadores tienen que ver principalmente con la financiación de la educación, pues hay un déficit en la educación pública, pero también contra el nivel de salarios que tienen estos educadores y finalmente con las garantías sindicales y laborales. Pero también hay que decir algo, y es que también salieron a protestar por los recientes asesinatos en contra de estos docentes y amenazas. Tenemos que recordar que ya hay 2 docentes que fueron asesinados y es por esta razón que hacen un llamado urgente. Y finalmente FECODE analizará si realizarán un gran paro nacional en el que invitan a todos los educadores a defender la vida de estos mismos y a que el gobierno de Juan Manuel Santos cumpla con lo pactado. Gracias, compañeros. Gracias, Tatiana. Gracias, Mateo. Pausa rápida. Gracias a ustedes por poner Telesur, por elegir nuestra señal informativa a esta hora para informarse. Ya regresamos. A ver, está listo y presto mi compañero. Mientras tanto, también listo y presto Cuba. Mientras tanto, Barranquilla con esta presentación. Venga, venga, venga. Ajá. Como Nairo Quintana. Qué bien le fue. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo va qué todo? Bueno por Nairo. Qué ¿Viste? Bueno, de verdad, sí. Qué bien estuvo todo. A lograr esa etapa 17 del Tour de Francia, pero vamos a hablar justamente de Colombia y de los Juegos Centroamericanos de Barranquilla. Bellísimo. México, sí, muy linda gala lo que está sucediendo. México está, no, mejor dicho, no está dejando para nadie. Es así. Arranquemos nomás entonces vamos a ir sumando noticias y donde aparezca Fabiola de Cuba también la traemos. Aquí la ¿Dale? traemos. Vamos a hablar de México, pues sigue sumando medallas en Barranquilla 2018. Este miércoles el atleta de este país, Daniel de la Rosa, derrotó en la final del racquetball masculino al colombiano Mario Mercado por 2-1 también. 2 grandes potencias, así sumar una nueva presea dorada para su país. Veamos lo que dijo de la Rosa luego de su triunfo. La estrategia que empecé un poco nervioso, ahora sí no sé por qué, tantos años de experiencia y todo, pero empecé nervioso
pero gracias a los entrenadores ahí me recordaron que estoy aquí para darle la medalla de oro a mi niña, y pues eso fue lo que me ayudó a salir adelante. Más que nada esto es para toda mi gente que está allá en México y que vinieron a apoyarme, a mi familia, a mis amigos, a todos ellos. Y pues sí, todavía no está todo completo, me falta todavía jugar el dobles y ahorita vamos a descansar y a alistarnos para el dobles. Ahí escuchamos las palabras precisamente de La Rosa, luego de entonces llevarse esa medalla de oro. Importante la cosecha que está logrando la delegación mexicana en esta justa, que parece la gran favorita de hecho a llevarse entonces estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sin embargo, Colombia en la segunda semana pudiera también dar otra estocada, al igual que Cuba, que se mantiene en el tercer puesto, mientras que Venezuela está en el cuarto lugar de este medallero. En los 5 primeros lugares los está cerrando República Dominicana. Vamos a seguir hablando de otras noticias, tienen que ver con el mundo del pedal, ya lo anunciamos previamente, y es la positiva noticia en el Tour de Francia, cuando el colombiano Nairo Quintana lograría entonces imponerse en la etapa 17, una de las más duras del circuito. Importante destacarlo, a pesar de su corto recorrido de 65 kilómetros en total, una etapa de mucha escalada, de mucha fuerza, mucho roce. El escarabajo boyacense logró llevarse la etapa con el tiempo de 2 horas y 21 minutos. De esta manera subió en la clasificación de la competencia al 5º lugar. Quintana, del equipo Movistar, aprovechó la fuga a falta de 14 kilómetros para la meta y le tomó gran ventaja al segundo corredor irlandés Daniel Martin. De esta manera, el colombiano se ubica 5º en la clasificación general a 3 minutos y 30 segundos del líder, el británico Geraint Thomas. Veamos también lo que dijo Nairo. Bueno, Nairo también había hablado, sin embargo, más adelante vamos a tener también los sonidos. Bien, ahí veíamos precisamente esa noticia, Marcela, muy positiva de Nairo Quintana, que ya a falta de 4 etapas logra por lo menos estar entre los 5 mejores. Recordemos que le llaman la etapa reina. La etapa reina. Ajá. De hecho, ya vienen puras etapas de aquí ascenso lo y escalada. Ajá. Y lo tienen también. Bueno. ¿Son sus fuertes ascenso y escalada? Ascenso y escalada. Le dicen los escarabajos colombianos por esto de la escalada. Ajá. Y además también por el tema de los líderes de montaña en el Tour. Usan un maillot con, digamos, los puntos rojos. Por eso se le llaman los escarabajos colombianos. Además, imposible no hablar de esto. Ya me esperan en Cuba, pero es necesario que, ya que estamos en deportes, revisemos también no solo el medallero con los 159 éxitos de México, que está primero obviamente al tope del medallero de estos Juegos, sino también Antonio Díaz, como siempre, dominando en kata. Aquí lo tienen. Qué bueno. Como siempre, el venezolano pasan los años y sigue aceitando justamente su mecanismo para mantenerse intacto. Qué buena Kata tiene mucho que ver con un poderío físico, pero sobre todo poderío mental. Sí, la concentración. Superó a todos sus rivales 5-0 y oro también en el tatami para Antonio Díaz. Hablamos siempre de los centroamericanos que estábamos aludiendo. Exacto. Y luego Karate Criollo se colgó 2 medallas de oro y 2 de plata en CAC. Y mira qué jovencita Génesis Navarrete. Sí, una niña apenas. Tiene, una corta edad, pero sin duda alguna promete para grandes cosas. Impresionante, la gran generación llamada aquí por quienes siguen este tipo de competencias, llamada la generación de oro. Exactamente. Aquí tienen entonces algo de lo que va pasando. Yuki, gracias. Gracias. Cuando entraste no te presenté. No digo más, Fernando Núñez, no digo más, Yuki, no me haces más el bailecito. No. Mañana. Lo vamos a repetir, ¿viste? Me gusta. Gracias. Quédate y ambos nos vamos con Fabiola a esta hora en Cuba, conmemoración histórica en la isla. Cuando quiera, Fabiola, vamos a avanzar con lo que está pasando a esta hora. Más temprano en pantalla de Telesur hemos tenido el discurso de Raúl Castro, así que vamos a avanzar hasta ahora con las distintas actividades previstas por este 65 aniversario Día de la Rebeldía Nacional. Me corro un poquito más, así te veo en la ventanita que nos une. Adelante, compañera. Un gusto en saludarte, Marcela, desde La Habana. Pues desde el día 21 de julio, Cuba está de fiesta en esta celebración
que se conmemora todos los años el 26 de julio y que este año es bien especial porque se cumplen 65 años de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Han habido, sobre todo en las provincias orientales, inauguraciones de muchas obras sociales y económicas, también en el resto de las provincias, porque aunque el acto nacional se hace en la provincia de Santiago de Cuba, que fue donde tuvo lugar la efemérides, también en el resto de las provincias del país se hace un acto provincial para celebrar también el 26 de julio, que es el Día de la Rebeldía Nacional. Han habido presentaciones de libros, también exposiciones en diferentes provincias de fotos, han habido inauguraciones, te reitero, y precisamente el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, en las palabras de clausura del acto nacional, comenzaba su discurso precisamente reconociendo el trabajo desarrollado por la provincia de Santiago de Cuba y la entrega que ha hecho para beneficio del pueblo de muchísimas tareas económicas y sociales. Se han inaugurado viviendas, también círculos infantiles, también parques fotovoltaicos. O sea, ha habido un renacer de la provincia de Santiago de Cuba y a eso él se refirió reconociendo la labor de los dirigentes de esa provincia y del pueblo. También Raúl se refería a lo importante que es esta celebración del 65 aniversario del Moncada, porque también justamente este año se están cumpliendo 150 del reinicio de las guerras por la independencia de Cuba y 60 años de la última guerra de liberación, del triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. Por supuesto que en un discurso y en un momento como este no podía dejar de hablar del proceso trascendental que se está viviendo en Cuba en este momento con la reforma total de la Constitución, y decía que el éxito de este proceso va a depender de la activa participación del pueblo dirigido por el Partido Comunista, por la Juventud Comunista y por las organizaciones de masa. Eso haciendo referencia a lo que viene ahora en los próximos meses, que es la discusión del anteproyecto que ya fue aprobado, de Constitución que ya fue aprobado en la Asamblea Nacional y va a ser debatido en todo el pueblo como poder constituyente. También Raúl se refería al contexto internacional que estaba viviendo la región de América Latina, a la investida de restauración capitalista, se refería también a la revigorización que ha tenido la OEA, a la arremetida contra Venezuela, resurgimiento de la doctrina Monroe, y también hacía referencia a los intentos y la aplicación de guerra no convencional con varios países. Él expresaba la solidaridad de Cuba con Venezuela y con Nicaragua, también exigía la liberación de Lula y decía que debía ser libre. Decía que el camino es no descuidar la unidad y la lucha de los revolucionarios. También hacía referencia a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y decía que en este minuto se mantienen las relaciones formales. Decía que había diferencias grandes, sobre todo en los conceptos de la democracia, pero decía que Cuba mantenía la disposición de diálogo respetuosa y recíproca, pero advertía que no debe pretenderse que Cuba renuncie a sus ideas. También denunciaba el recrudecimiento del bloqueo y advertía que se está estrechando el cerco contra Cuba, pero también contra Nicaragua y contra Venezuela. Por eso el pueblo debía estar alerta y preparado. También finalizaba su discurso diciendo que hoy, en estos 65 años que se conmemora de esta fecha patria, el Día de la Rebeldía Nacional, Fidel estaba presente entre los cubanos y decía que en 5 meses y 5 días él volvía a Santiago de Cuba para festejar el 60 aniversario del triunfo de la revolución, y también allí iba a hablarle a los cubanos. Es un día, Marcela, bien importante para los cubanos, que se está festejando porque también Santiago de Cuba cumple 503 años de fundado y es también una fecha de carnavales, y se está celebrando esta fecha, este día que es feriado en Cuba, con alegría, pero también con mucho compromiso, Marcela. Muchas gracias, Fabiola. Pausa rápida en Agenda Abierta. Siga con nosotros. En Honduras, el Juzgado de Letras de lo Penal, con competencia nacional, decidió elevar a juicio oral y público el caso de la ex primera dama Roselena Bonilla de Lobo.
El portavoz del Poder Judicial en Tegucigalpa, Carlos Silva, dijo que un tribunal ordenó la apertura del juicio oral para el que aún no hay fecha señalada contra Bonilla, lo mismo que para su cuñado Mauricio Mora y su exsecretario privado Saúl Escobar. El caso de Roselena Bonilla ha sido clasificado como la caja chica de la dama y con él se puso en marcha por primera vez el modelo anticorrupción hondureño diseñado por la Misión de Apoyo contra la Impunidad y la Corrupción como parte del convenio suscrito entre la OEA y el gobierno de Honduras hace 2 años. Fíjense esta cuestión. Cuando uno va a revisar en la región o en Honduras portales informativos, 2, como mucho, llevan la noticia. Así está mediáticamente silenciada esta cuestión o esta cobertura mediática sobre casos de corrupción, que son múltiples en el país. La Tribuna, apertura juicio para implicados en el caso Caja Chica de la Dama. Roselena Bonilla es la ex primera dama del país. Su cuñado, Mauricio Mora, y Saúl Escobar tienen que rendir cuentas a la justicia. Bonilla, esposa de Porfirio Lobo, expresidente de la Nación, está acusada por 6 delitos de fraude y 3 delitos de apropiación indebida. Este es en el caso del cuñado de Bonilla de Lobo, Mauricio Mora. Se le supone a él también responsable por 6 delitos de fraude a título de cooperador necesario. Hoy, estas 3 personas que vamos a llamar de aquí en adelante, como llama este medio de comunicación, encausados, están en prisión. Ahí el primer punto. Luego, si avanzo y me voy a ver medios de comunicación que cubren la región, Nodal, que es una agencia latinoamericana de noticias, dice Pandora, esperanza contra la corrupción. Hay una jueza que determinó ayer mandar a prisión a 19 de 38 personas acusadas por malversación de unos 12 millones de dólares que pertenecían a la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras. Entre los acusados están los diputados nacionalistas Celín Discua y Rodolfo Irías Navas, otro diputado liberal, Elvin Ernesto Santos, así como 16 funcionarios y exfuncionarios públicos que, según investigaciones que hace el Ministerio Público, formaban parte de una red que usó 2 fundaciones privadas para drenar fondos públicos y pagar con esto campañas políticas del Partido Nacional, que está en el poder, del Partido Liberal y el Frente Amplio, fundado por el hoy embajador hondureño en Cuba y defensor de los derechos humanos, Andrés Pavón. ¿Vieron qué extensa es la trama? Bueno, avanzo. New York Times, la élite hondureña contraataca en una batalla contra la corrupción. Pone este medio de comunicación a los empresarios como los más preocupados para echar abajo estas impresionantes dimensiones que han tomado los casos de corrupción en el país. ¿Por qué esto? Porque hay una misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras que anunció una investigación contra los legisladores del país. Ya el año pasado estaban denunciando ataques de funcionarios a los que se supone que debe investigar justamente esta caja de Pandora, como se ha llamado popularmente a este juicio por corrupción. Hay acusaciones, decíamos, contra 38 políticos y funcionarios. Edmundo Orellana es el ex fiscal general del país y él lo dijo claramente y está citado en esta entrevista. Creo que la Corte va a hacer todo lo posible para evitar que estos 38 políticos sean juzgados. Así de claro. Cuando esbozamos el caso de la ex primera dama, solamente, había que concluir aquí la información, solamente estamos hablando de lo que es la punta de un témpano. Vamos a ver cómo se da la caída justamente de la esposa del expresidente Lobo. Hay una investigación hecha por esta comisión que establece, voy ahí, vamos a empezar, que Roselena de Lobo creó una red de blanqueo que se apoderó de fondos sociales, de fondos que pertenecen al Estado, desde el 2011 al 2015, que la operación se hizo a través de 70 cheques otorgados a 9 personas, simulando una aparente legalidad. Que la aprehensión de la ex primera dama, Roselena Bonilla de Lobo, pone en marcha por primera vez, así lo están vendiendo al mundo,
un modelo anticorrupción diseñado por esta misión internacional. Por supuesto, ahí tiene que ver Estados Unidos. La jefa interina de esta misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, así se llama ese organismo, la jefa es Ana María Calderón, detalló que fiscales de la institución y de la Organización de Estados Americanos, OEA, detectaron que el despacho de la ex primera dama movió entre 2011 y 2014 unos 4 millones de dólares. La resolución detalló también, la resolución judicial me refiero, que esta malversación de caudales públicos se castiga con penas de 6 a 12 años de cárcel, lavado de activos de 15 a 20 años de cárcel y asociación ilícita de 20 a 30 años. El interrogante aquí está, en si finalmente este caso quedará en la nada, será uno más en la impunidad o si aparecerá justamente un nuevo modelo judicial para echar abajo la impunidad. En Twitter, además, preguntamos, esposa de expresidente Lobo acusada de corrupción, ¿hay un cambio cosmético o avanzarán contra las corruptelas? Fíjense las respuestas. 43% dice cambio cosmético, 11% dice puras promesas, 30% dice seguirá igual y 16% habla de que cambia para mejor. Miren qué claro en este panorama de pocos votos, porque también de este lado, cuando vamos a chequear información de Honduras, no hay cobertura mediática y si no se cuenta la noticia, si se blinda mediáticamente la noticia, pasa esto, que cuando van a recibirlo en redes sociales no la conocen y por ende no participan. Justamente con la idea de avanzar sobre el tema y brindarles información veraz, es que estamos poniendo la pregunta y dando toda esta jornada para que ustedes puedan responder justamente en redes sociales, Twitter. Así las cosas, además, estamos de cumpleaños, estamos cerrando la agenda abierta de este día y ya en la despedida, en las invitaciones y en las conmemoraciones también vamos a sumar las nuestras. 13 años de Telesur, 13 años en la cual estamos compartiendo nuestras vidas, nos estamos informando, vamos sumando también entretenimiento con coberturas como la que hicimos en la última del Mundial de Rusia de 2018 y en absolutamente todas esas coberturas noticiosas de Telesur, usted es el protagonista. Gracias por seguirnos, hoy nos vamos a despedir justamente con más imágenes de esta conmemoración. Hasta luego.